Hola, ¿qué tal, padeleros? Mi nombre es Joaquín y os doy la bienvenida al canal de YouTube de Zona de Padel. Hoy os traemos una comparativa top, ya que vamos a analizar las similitudes y diferencias de dos de las mejores palas de bull paddle para este 2025, como lo son la nueva Explo de Martín Dineno y la Vertex 04 de Juan Tello. En este sentido, vamos a ver cuáles son las características técnicas de ambos modelos y ver también cómo se comportan en pista, que es lo más importante. Por ello, os pedimos que os quedéis hasta el final del vídeo y que nos dejéis un buen like para apoyar este tipo de contenido. Y ahora sí, vamos a ver cómo se comportan las palas de la renga y del gato. Por aquí tenemos entre manos la nueva Explo 2025, la pala con la que va a competir Martín Dineno esta temporada. Bueno, pues vemos que es una pala obviamente destinada para el ataque, con un balance bastante alto, un tacto que nos deja sensaciones duras y rugosidad 3D en las caras, con estos pequeños dibujos, líneas que se pueden ver a lo largo de la superficie. Pues podemos encontrar por aquí el sistema Vibra Drive cerca del puño, que nos va a permitir pues reducir todo el tema de las vibraciones con este pequeño elastómero. Por otro lado, vemos por aquí el sistema Custom Weight en la zona superior del marco, que bueno, nos permite añadir una pieza aquí arriba para aumentar todavía más el balance, aumentar la potencia de esta pala. Y en la zona lateral encontramos por aquí el Wave System, que se mezcla con el sistema Air Power. Estos dos sistemas lo que nos permiten es mejorar nuestra agilidad en pista, mejorar la manejabilidad de la pala y también dotarle de una mayor rigidez. Y también vemos una diferencia en términos de el patrón de taladrado, con agujeros de distinto tamaño ubicados de formas diferentes, como podemos ver aquí, formas circulares, y la zona central se ha dejado sin agujeros. Esto lo ha hecho Bull Paddle para generar más potencia cuando impactamos la bola con la zona central de la pala. Por otro lado, bueno, comentar que este modelo tiene un peso que va desde los 365 hasta los 375 gramos y dicho todo esto, pues vamos a ver cómo se comporta en pista la nueva pala de Martín Dineno. Lo primero que tengo que decir es que me ha sorprendido en defensa. Pensaba que iba a tener menos salida de bola al ser pues una pala destinada a jugadores de ataque, pero me he sentido muy cómodo con ella. Sí que es cierto que el punto dulce es algo reducido, pero una vez lo coges, una vez te adaptas a él, yo no he tenido ningún problema para jugar bolas lentitas, para jugar bolas más firmes, incluso para tirar lobos. Es muy buena opción. Sí que tengo que decir que la pala, como cabecea un poco, hay que llevar cuidado a la hora de bajarla, porque puede ser que hagamos el movimiento demasiado largo y entonces la bola o se quede en la red o se nos vaya directamente al cristal. Sí que he notado, obviamente, que el punto dulce está más ubicado en la parte superior, por tanto hay que impactar la bola con esta zona. Si no lo hacemos, pues veremos cómo la bola se genera con menos profundidad, ¿no? Por tanto, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Y luego en los remates sí que es cierto que es una pala con la que vas a tener mucha facilidad. Ya tenemos por aquí la nueva pala del gato Juan Tello, la Vertex 04 del 2025. Vemos que tiene una forma de diamante, el balance también bastante alto, rugosidad tipo lija en las caras, se ha añadido todavía más grano para aportar efecto a los tiros y un tacto pues medio duro, igual que la temporada anterior. Incorpora el sistema Custom Weight en la zona superior del marco con estos tres huecos que pues nos van a permitir añadir hasta 3 piezas para subir todavía más el balance. Por lo tanto, aquellos jugadores que busquéis más pegada con esta pala, pues vais a poder conseguirlo de esta forma. Luego encontramos el sistema Curve Active y el R-Act Channel, que bueno, son dos sistemas que mejoran la manejabilidad de la pala y también aumentan la resistencia ante las torsiones, especialmente el Curve Active y el R-Act Channel con estas aberturas laterales va a hacer bueno, pues que tengamos una mayor manejabilidad. Y por otro lado, para reducir todo el tema de las vibraciones, tenemos el sistema Vibra Drive con este elastómero en la zona del corazón que reduce las vibraciones, el grip S-Core que también viene de serie y bueno, como podéis ver, pues viene con los Easy Vibe, que son
pues una especie de dampeners parecidos a los de Sioux, que lo que hacen es reducir las vibraciones en un 49% y también nos permiten modificar el balance de la pala, de forma que si ponemos pues los Easy Vibe en la zona superior de los agujeros, pues vamos a conseguir un balance más alto, mientras que si los colocamos en la zona inferior, pues vamos a hacer que el balance sea más bajo y por lo tanto nos aporte sensaciones de pala de control. Una vez comentadas sus características, vamos a ver cómo se comporta la pala de Juan Tello. En defensa, es una pala que va bastante bien, funciona muy bien siempre y cuando le pilles el truquito al punto dulce, ¿vale? Es un punto dulce amplio, pero sí que es cierto que si le pegas con la zona lateral de las caras, se nota mucho que la bola sale menos, ¿vale? Pero en general tiene una salida de bola muy buena. Luego, en cuanto a bandejas, rulos, víboras, sale espectacular, tiene una salida de bola increíble cuando impactemos con la zona central, incluso la zona superior de la pala, sale muy bien, con una potencia impresionante. Yo creo que ese es el punto fuerte de esta pala. En voleas, una pala que responde muy bien porque tiene un tacto medio duro, entonces cuando nos viene una bola fuerte podemos bueno, pues bloquearla bien, darle buena dirección. Y luego los remates, pues es donde también destaca muchísimo esta pala. Si consigues impactar con la zona superior, con la zona media superior, pues ves como la bola sale disparada. Encima tiene el rugoso, como hemos comentado, por lo que aquellos jugadores que tengáis más técnica y bueno, giréis un poquito la muñeca, pues os vais a apuntar muchos puntos con remates por 3. Lo primero que tengo que decir, me ha decepcionado un pelín el rugoso de la Explo. La verdad que este rugoso 3D que le han añadido este año sirve para hacer efectos, pero sí que es cierto que yo prefiero el rugoso tipo lija de la Vertex, que me ha permitido hacer pues buenas víboras. En cuanto al resto de características, esta es una pala más de ataque, esta es mucho más polivalente, en mi opinión, tiene mejor salida de bola. Pero bueno, la Explo es muchísimo mejor en el remate. Yo creo que con mucho menos esfuerzo te vas a traer las bolas a tu campo, las vas a sacar por 3, por 4 sin ningún problema. Pero bueno, líneas generales son dos palas top. La verdad que son dos palas que para jugadores de nivel avanzado, bueno, con esta forma de diamante, esta forma geométrica, bueno, sobre todo si jugáis en el revés, pues os van a ayudar muchísimo a generar buenas bolas con profundidad, peligrosas, ¿no? para el rival, que al final es de lo que se trata. Como conclusión, una pala más polivalente, una pala más de ataque. Yo he estado jugando con la Vertex 04 del año pasado y la verdad que le noto una gran mejoría, y me ha sorprendido la nueva pala de Martín Dineno, porque aunque sea un jugador en Premier Padel más defensivo, la verdad que esta temporada esta Explo es, en potencia destaca muchísimo. Y hasta aquí nuestra comparativa, donde hemos analizado las diferencias entre la nueva Vertex 04 y la nueva Explo. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal pinchando aquí, y por aquí te dejamos una review analizando la nueva Hack 04. Por otro lado, no te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del pádel. ¿Y tú, te quedas con la pala del Gato Tello o con la pala de la Renga Martín Dineno? Te leemos en comentarios.